El mito de Sísifo es un ensayo escrito en francés por el argelino Albert Camus, publicado en 1942. Este ensayo discute en primer lugar el problema del suicidio, al que Camus califica como el único problema filosófico serio. Y es que para él la decisión fundamental de la vida es justamente si seguir viviendo o no. Aunque la respuesta puede reducirse a un sí o no, tomar la decisión y encontrar las razones para justificar nuestra postura resulta verdaderamente complejo. Dado que la vida está dada, para Camus los temas en torno a, por ejemplo, la filosofía, cualquier problema de discusión científica o cualquier pendiente personal, tienen que discutirse después de tomar esta decisión, la decisión de seguir viviendo. El ensayo abre con una poderosa cita de Píndaro: "No te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero agota el ámbito de lo posible". Albert Camus discute en el mito de Sísifo sobre el valor de la vida y el valor del suicidio. Habla del suicidio como forma de abrazar lo vivido y sobre la vida como un sinsentido al que por razones a veces triviales nos aferramos. Y es entonces, en esa vida dada y en ese aferrarse a la vida, cuando lo trivial no son las razones del por qué vivo, sino el sentimiento de sinsentido en la vida. Rendirse ante el sinsentido es absurdo porque, por un lado, el ceder ante el absurdo es aceptar que la vida te supera, que es más grande que uno y que no se alcanza a comprenderla. Negar esto y aferrarse a esta búsqueda es lo que nos impulsa a seguir viviendo e incluso a morir por ello. Lo que llamamos una razón de vivir es al mismo tiempo una excelente razón de morir. Camus define el absurdo como una contradicción o una imposibilidad, es decir, la divergencia entre términos comparados, entre términos enfrentados. Ilustra su definición de manera clara con el siguiente ejemplo. Si veo a un hombre asaltando con un arma blanca un nido de ametralladoras, juzgaré que su acto es absurdo, mas solo es tal en virtud de la desproporción que puedo captar entre sus fuerzas reales y la meta que se propone. Entonces, ¿cómo darle sentido a la vida? ¿Cómo darle sentido al absurdo? En una interpretación personal y proyectada a mi vida misma, esto tiene mucho que ver con la razón de hacer esta cosa tan ambigua que llamamos arte. Sin embargo, veremos que en el ensayo Camus habla un poco más en específico del conocimiento. Camus comenta: comprender es ante todo unificar. Para un hombre, entender el mundo es reducirlo a lo humano, marcarlo con su sello. Esta nostalgia de unidad, este apetito de absoluto, ilustra el movimiento esencial del drama humano. Podríamos decir que el ser humano existe para comprender, crear y reflejar en un espejo la realidad del universo. Pero el mundo, tan vasto como es, supera la existencia humana, la reduce a lo absurdo. Nunca conoceré. ¿Me da tiempo a indignarme? Es posible que Camus estuviese pendiente de los debates científicos, particularmente el que se dio alrededor de 1931 entre David Hilbert, con su optimismo científico y su famosa frase "debemos saber, sabremos", y de Gödel, con su problema de la incompletitud. Al final, resultó que Gödel tenía razón cuando propuso que había problemas indecidibles en la matemática. Hay problemas cuya respuesta simplemente no podemos saber, no podemos determinar. La realidad es que no sabemos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nuestra vida no vale nada y que debemos abandonar toda esperanza? Aunque es cierto que la magnitud de la vida que nos supera en creces puede parecer desalentadora, lo que Camus propone es altamente humano y, en mi opinión, satisfactorio. Tenemos que aceptar nuestros límites y vivir con ellos. El espíritu, llegado a los confines, debe emitir un juicio y elegir sus conclusiones. En ese punto se sitúan el suicidio y la respuesta. No puede haber absurdo fuera del espíritu humano. Por ello lo absurdo acaba, como todas las cosas, con la muerte. Camus no solo me gusta por su máscara pesimista, sino porque en realidad no lo es. El mito de Sísifo no es una oda al suicidio. Cuando le quitas esa máscara pesimista a Camus, te das cuenta de que el mito de Sísifo es una oda a la vida. Pero para eso tenemos que entender bien a dónde quería llegar con esto. Me parece fascinante las influencias que podemos ver y cruzar con Camus, no solo Nietzsche o Dostoyevsky, a quienes literalmente cita, sino algunos a los que quizás están más íntimamente relacionados. Pienso en este momento en Miguel de Unamuno, quien en El sentimiento trágica de la vida escribe:
el fin último es la muerte, o incluso a la cultura a la que su ensayo hace referencia, pero no con Sísifo, sino con el héroe Aquiles, quien murió para dar vida a su causa, murió para trascender. ¿Es este el sentido de la vida? ¿Aquello que cura la banalidad de lo absurdo? Para desarrollar sus ideas, Camus recurre a la crítica hacia el cristianismo de Kierkegaard, quien piensa que una vida sin ilusión, la ilusión de Dios en específico, no es otra cosa que desesperación, y la desesperación es la ruta para alejar a Dios de la vida. Camus considera que esta, en realidad, es una forma de cometer un suicidio filosófico. Si el suicidio es una forma de dar un salto físico, Kierkegaard da un salto metafórico. El suicidio físico es una forma de volver ahora sí irrelevante la vida, porque para el cristianismo la muerte nunca es el final y alberga incluso una mayor esperanza que la vida misma. Esta ideología no resalta la vida, sino aquello que sugiere hay después de la muerte. Para Camus, el cristianismo ofrece esperanza, sí, pero a costa de evadir la verdad de que nadie tiene la experiencia de la muerte, salvo por la muerte ajena. El cristianismo evita el absurdo, que considera que es vivir en el pecado, mientras que para Camus el absurdo es el pecado sin Dios. Sin embargo, no deja de decirlo con cierta ironía porque desde mi interpretación, Camus no busca ni propone que a falta de esperanza se alimente una vida de libertinajes y desenfrenos. Camus no justifica el hedonismo con el absurdo. En cambio, sí busca enfrentar eso que aterra a Kierkegaard, la desesperación. Camus dice textualmente: ese grito no puede detener al hombre absurdo. Buscar lo que es verdadero no es buscar lo que es deseable. Si para escapar a la pregunta angustiada, ¿qué es entonces la vida? Hay que alimentarse como el asno de las rosas de la ilusión, más bien que resignarse a la mentira. El espíritu absurdo prefiere adoptar sin temor la respuesta de Kierkegaard, la desesperación. A fin de cuentas, un alma decidida siempre saldrá del paso. A partir del pensamiento de Kierkegaard, Camus designa el término suicidio filosófico a la forma en que uno utiliza esta actitud de pensamiento para negarse a sí mismo. Concretamente, ese Dios solo se sostiene gracias a la negación de la razón humana. Desde mi perspectiva, Camus no está en contra de Dios, sino del conformismo que suele implicar la moral religiosa al darle sentido a la vida solo después de la muerte y al hacer pensar que todo suceso es una especie de plan divino. Otro personaje al que Camus le dedica espacio en sus líneas es Husserl, quien también realiza un salto de fe con un destino similar al de Kierkegaard, aun cuando su camino fue distinto. Husserl habla de un Dios concreto. Husserl piensa que la verdad es una, independientemente de las percepciones que haya de ella. De esta forma coloca al mismo nivel a seres humanos, ángeles o dioses. De esa forma, la razón divina ratifica la razón humana. Hay una predestinación y un sentido antes de. Para Camus, Husserl transforma a partir de juegos psicológicos la creencia en razón. Al final, el problema de ambos, Husserl y Kierkegaard, es su negación al absurdo, a la desesperación. Es necesario aceptar esta desesperación, esta falta de conocimiento, ya que Camus también habla de los límites de la libertad. En este apartado titulado La libertad absurda, Camus propone que hay que tener un lugar de enunciamiento para poder reconocer los propios límites. Enfrentar la realidad y ser rebelde hacia ella es la primicia de la libertad. Sin embargo, la prueba máxima de que no somos libres es ese destino final al que estamos sujetos invariablemente, que es la muerte. No importa lo que hagamos, no importa cuánto luchemos, el único final es la muerte. Y esto es la cúspide de lo absurdo. La gente mística encuentra una salida, se rinde ante las reglas de su Dios. De esta forma no son libres, sino liberados. No son culpables. No son culpables de sus actos. Esto es similar a los esclavos, cuya muerte es de cierto modo decidida por su esclavizador. Su alivio es no ser responsable. Su alivio es no ser culpable. Para el esclavizado, la muerte aplasta, pero libera. La cuestión aquí es darle la vuelta al asunto. Puedes vivir en la ignorancia, creyendo que eres libre, creyendo que no estás sujeto a un destino, a pesar de que cada experiencia que tengas te demuestra que así es. Eso quizás significaría vivir feliz, a pesar de que se viva una mentira. Sin embargo, esa forma de vida también significaría que la felicidad misma es una mentira.
Eso parece atractivo, salvo por la desventaja de que uno no puede conscientemente ser ignorante de algo, porque en el momento en el que se decide eso, no se vive en estado de ignorancia, sino de resignación, aceptando la no libertad de la vida. Por otro lado, el asumir la vida absurda, la muerte, y que vivimos en un sistema dado, uno puede actuar con relativa libertad dentro de un margen limitado de posibilidades. Aquí, según Camus, la libertad no es vivir mejor, sino vivir más, tener una mayor cantidad de experiencias vividas. El problema principal de la filosofía no es el suicidio, sino la vida. Ese es, en realidad, el planteamiento final, el objetivo final de este ensayo. Camus extrae del absurdo tres cosas por las cuales vale la pena vivir: la rebelión, la libertad y la pasión. La rebelión contra el destino último, contra cualquier cosa que vaya en contra de los principios propios. La libertad de actuar, aun a pesar de los propios límites y los afectos, incluso el propio hedonismo, que son consecuencia de la propia vida y de ejercer la libertad y la rebeldía. Existe aún un tema importante antes de entrar de lleno a la analogía que le da título a este libro: la moral. El hombre absurdo no parte de la moral, todo está permitido. Sin embargo, esta aseveración no es simple. Lo absurdo no libera, ata. Y el hecho de que todo esté permitido no implica que nada sea prohibido, sino que afirma la inutilidad del remordimiento. Esto quiere decir que, a diferencia de las doctrinas religiosas, el hombre absurdo no se afirma en la penitencia, sino en la aceptación de sus actos y de llevarlos a sus últimas consecuencias, dejándose de los juicios morales y de valor. El hombre absurdo es libre porque acepta estar sujeto a las consecuencias de sus actos. Aunque para el hombre absurdo existe la responsabilidad, no hay culpabilidad. Para ilustrar esto, Camus acude a presentar el ejemplo literario del Don Juan. Don Juan sabe que sus acciones pueden llegar a ser juzgadas inmorales por otros, pero él lo asume. Él asume ese desprecio y sigue buscando experiencias amorosas. Lo único que puede ponerle fin a Don Juan es la muerte. Aquí me parece importante hacer una aclaración. Camus toma un malestar propio de su época que se representa en la literatura de su historia. Don Juan, Fausto, Kurilov, el burlador de Tirso de Molina, Gregorio Samsa, entre otros. Estos son algunos personajes que representan de una u otra forma esta angustia de lo absurdo. Camus habla de Don Juan no para discutir su moralidad, sino para ilustrar su posición ante la aceptación de las consecuencias de sus actos. Don Juan es un rebelde a su modo. A pesar de ser despreciado, toma su camino y lo lleva a sus últimas consecuencias. Para un hombre consciente, la vejez y lo que presagia no son una sorpresa, dice el autor. Es importante ver cómo el tiempo es un factor clave en esta lógica del hombre absurdo. El tiempo es lo que va a determinar nuestras experiencias, qué tanto vivimos. El tiempo es la primera frontera en nuestros límites humanos, y la forma de ejercer la libertad ante el tiempo no es tratar de derrotarlo, sino de vivirlo. Si elijo la acción, no creáis que la contemplación es para mí una tierra desconocida, mas no puede dármelo todo, y, privado de lo eterno, quiero aliarme con el tiempo. Esto es la conquista de la libertad sobre el tiempo. Y la conquista de la libertad sobre el tiempo es la conquista de la vida a través de la acción, de la rebeldía. La grandeza ha cambiado de campo, está en la protesta y en el sacrificio sin futuro. Si el hombre quiere ser algo, es en esta vida. Es con esta frase en la que, desde mi perspectiva, Camus llega a uno de los puntos álgidos de su ensayo, porque ¿qué sería de la vida si no se intenta conquistarla, cada quien a su manera? Una forma, en mi caso la más satisfactoria, de conquistar la vida es a partir de la creación absurda a partir del arte. ¿Qué diferencia hay entre una obra o una creación convencional a una que se inserte en el concepto de lo absurdo? La obra absurda nace de un artista que conoce sus límites y se revela, no explica ni imita al mundo, sino que lo vive. Este es el meollo. Quien conoce sus límites es consciente de su fatalidad. Este principio no es, sin embargo, similar a la navaja de Ockham, que propone métodos o principios de simplicidad. Vivir, vivir libre, vivir consciente jamás será el camino más simple. De hecho, es probable que mientras más consciente se es, se encuentren también nuevas fronteras, nuevos límites, nuevas imposibilidades. Pero en esta paradoja y en la rebeldía ante esta realidad radica la libertad. Sísifo es libre, incluso puede llegar a ser feliz, porque es un ser consciente.
Su castigo es consecuencia de su pasión por la vida, de su negación a la muerte. Es consecuencia de haber burlado a los dioses, de haber jugado con la muerte. Sísifo se sale con la suya cada vez que recuerda que su castigo fue algo a lo que siempre estuvo dispuesto, y su libertad existe cada vez que es rebelde, cada vez que se acepta y que decide no ser presa de su piedra. ¿De cuántas formas puede Sísifo liberarse de su castigo? Levantar una roca que caerá sempiternamente, verse sudado y lleno de tierra, sin esperanza, condenado a esta repetición, a esta fotocopia. Sísifo es libre de tantas formas como su rebeldía se lo permita. Si bien el ser consciente de su condición lo hace carecer de esperanza, saberse soberano de sus decisiones lo hace ser libre. Ser consecuente es también una forma de afirmar sus pasiones. Eso es vivir en la absurdidad. Hay que escapar del eterno retorno. Hay que pensar a Sísifo feliz.